Hola, hoy quiero traeros algo que lleva absorbiéndome una buena temporada y me gustaría compartirlo con vosotros. Es el juego de cartas del Final Fantasy. ¿Qué es esto, Miki? ¿Por qué me traes esta mierda? Porque si te gusta o tienes curiosidad por entrar en un juego tipo Magic, pero sin ser tan complicado, con los personajes de los Final Fantasy, este es tu juego. Yo juego con gente por videollamada y doy fe que se juega muy bien. Os voy a enseñar cómo se juega y qué es este juego y luego ya vosotros veréis. Final Fantasy Trading Card Game es un juego de cartas donde tú creas un mazo de 50 cartas y juegas contra otro mazo de otro amigo. Puedes hacer el mazo como quieras, solo debes tener en cuenta una cosa a la hora de hacerte un mazo: solo puede haber 3 cartas iguales. Existen cartas con el mismo personaje pero no son la misma carta. Por ejemplo, en un mazo podemos meter 6 clothes, 3 de una carta y 3 de otra, pero no podemos meter 6 clothes iguales. ¿Esto está claro? Bien. Pasemos a otra cosa. En Final Fantasy las cartas están divididas en elementos. Tenemos fuego, que son cartas que hacen mucho daño a los delanteros y muy poderosas, pero con una defensa baja. Está el hielo, que tiene habilidades de descarte o de poner en duel, que ya explicaremos qué es eso. Están las cartas de aire, que se caracterizan por un juego rápido, con delanteros de coste bajo y que saltan las defensas. También está la tierra, que tiene unos delanteros muy fuertes con una defensa muy férrea. También está el rayo, que tiene una gran capacidad para romper delanteros y es un elemento muy rápido de jugar. O agua, que puede devolver personajes a la mano y llenarte la tuya de cartas. Están también los elementos de luz y oscuridad, que son personajes muy bestias, con habilidades muy útiles, pero que solo pueden haber uno en tu mesa, salvo que el texto de la carta indique lo contrario. Todo se reconoce por el color de la carta y el cristal que lleva. Para poder jugar una carta a la mesa, se deben pagar cristales, que se generan o bien descartando cartas o bien girando apoyos. Ahora os explicaré eso más detenidamente. Antes vamos a ver cómo se lee una carta. Hay solo 4 tipos de cartas en este TCG. Los delanteros, que se usan para atacar y defender. Se distinguen porque son los que tienen un número abajo a la derecha. Eso es el poder del personaje, de ataque y de defensa. Si tu carta tiene 5000, quiere decir que tiene 5000 de poder de ataque y 5000 de poder de defensa. Si un ataque sobrepasa tu poder de defensa, esa carta se va a la break zone o al cementerio de tus cartas. Vamos, que se rompe la carta. Puedes tener los delanteros que quieras en la mesa. Luego están los apoyos, que se colocan en la retaguardia y proporcionan ayuda en la partida. No atacan ni defienden, simplemente ayudan a tus delanteros o proporcionan cristales para poder bajar otros personajes a la mesa. Solo puedes tener 5 apoyos como máximo en la mesa. Las invocaciones son cartas que pueden ser bajadas en cualquier momento de la partida, tanto en tu turno como en el turno del contrario. Se descartan al invocarse y el efecto es inmediato. Por ejemplo, este Ifrit, pagas 2 cristales y en mitad de la partida lo lanzas y le haces 6000 puntos de daño a un delantero. Si eliges a un delantero enemigo de 6000 de poder o menos, se lo rompes antes de que lo use. También están los monstruos, que son criaturas con habilidades especiales que puedes tener en el campo y usarlas cuando quieras, como las invocaciones pero jugadas en mesa. ¿Cómo lees una carta? Lo primero que ves en la carta es el cristal de color y un número dentro. Eso es el coste y el elemento. El número indica el coste en cristales que cuesta bajar esa carta de tu mano a la mesa, y el color significa el elemento del que es esa carta. En ese caso es rojo y es fuego. Si fuera azul clarito es hielo, verde es viento, morado es rayo, amarillo es tierra o azul oscuro agua. Las primeras veces podéis confundir el hielo con el agua, pero luego os acostumbraréis. Justo al lado del elemento está el nombre del personaje. No puedes tener en tu mesa varios personajes con el mismo nombre. Quiere decir que si has sacado un Cloud a la mesa, no puedes bajar otro, salvo que la carta tenga este icono. Este icono significa que las 3 copias que tienes de esa carta pueden estar en la mesa, y si tienes más personajes con el mismo nombre y llevan ese simbolito, puedes bajarlas sin problemas. Un poco más abajo tenemos el tipo de carta, si es apoyo, delantero, invocación o monstruo. Al lado tenemos el oficio de esa carta, si es soldado, monje, guerrero o lo que sea, y justo al lado tenemos la categoría, que es de qué juego sale, del 7, del 8, de cualquier Final Fantasy puede ser. Debajo de esa línea está el texto de la carta, que nos dice los efectos que tiene esa carta en la partida. Pueden ser 1000 cosas, y este texto prevalece frente a las reglas. Si te dice que esa carta que has bajado rompe una regla, la rompe. Es como los semáforos, que prevalece ante las señales. Si bajas una carta que te dice rompe todas las cartas y empieza la partida otra vez, eso es lo que va a pasar. Justo debajo, si la carta es un delantero, se verá el poder que ya hemos explicado antes. En la descripción de la carta hay un número largo que explica muchas cosas, entre ellas la rareza de esa carta. Por ejemplo, pone en este Cloud 1009C. El 1 significa que es de la expansión número 1, aquí lo llaman Opus. El 9 es el número de la carta en dicha expansión y la letra C es de común. Esa carta es común. Hay 5 tipos de cartas: común, rara, heroica y legendaria. Algunas ponen una S y eso significa que no las puedes comprar en un sobre. Para tener esa carta debes comprar un mazo de iniciación, el starter deck de ese opus, el que sea.
Hay algunas cartas que tienen habilidades especiales, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora cómo jugar una carta. Antes de poder bajar una carta a la mesa, debes pagar su coste. Como hemos dicho antes, el coste está marcado con el número que hay dentro del cristal de cada carta, y eso se llama puntos de cristal. Para poder bajar una carta de fuego, debemos conseguir como mínimo un CP, o en inglés Crystal Point, de fuego. Los CPs se consiguen o descartando cartas o girando apoyos. Al girar apoyos se le llama poner en duel. Ponemos en duel un apoyo que tenemos en mesa, nos genera un CP del elemento del apoyo. Si queremos bajar un cloud de coste 2, debemos girar dos apoyos, uno obligatoriamente debe ser de fuego y el otro del elemento que queráis. Y sumando los dos nos dará 2 cristales, que es el coste de cloud. También podemos generar cristales descartando cartas. Si descartas una carta de fuego te genera 2 cristales de fuego en vez de uno. Cuidado con esto, que mucha gente se confunde. Independientemente del coste de la carta que te descartes para generar los CPs, solo generan 2 cristales. Si te descartas una carta de coste 6 no te genera 6 cristales, te genera únicamente 2. Poniendo en duel un apoyo te genera un cristal, y si descartas una carta te generará 2 cristales. Con eso has gastado 3 cristales y puedes bajar este apoyo. Los apoyos bajan a la mesa en duel. En este turno no los puedes usar, los delanteros bajan enderezados. En el turno que los bajas no pueden atacar, pero sí defender. ¿Entendido? Un par de puntos importantes. Las cartas de luz y oscuridad se pueden pagar con cualquier cristal y no las puedes descartar para producir CPs, pero si tienes un apoyo oscuridad en la mesa sí te produce CPs de luz o oscuridad, el que tengas. Otro punto importante es que los cristales gastados no se acumulan. Si tú quieres bajar una carta de coste 3 cristales y solo puedes descartar 2 cartas porque no tienes apoyos en la mesa, te genera 4 cristales, 4 CPs. El cristal sobrante desaparece, no se acumula. Visto esto, vamos a ver las habilidades que puedes tener en las cartas. Existen diferentes tipos de habilidades en las cartas. Las habilidades de acción, que pueden utilizarse en cualquier momento de la partida, pero tienen un coste para poder realizarlas. Vamos a ver los iconos y qué significa para poder hacer una habilidad. Por ejemplo, Edward tiene una habilidad que hace que tu oponente descarte una carta de su mano. Y para hacerla, ves los siguientes iconos. Círculo con un cristal azul, que significa que debes pagar un CP de hielo. Círculo con un numerito, que debes pagar un CP de cualquier elemento. Vuelvo a repetir, CP son los cristales. Tienes que pagar un cristal de hielo y un cristal de cualquier otro elemento. Y la flechita hacia abajo, que indica que debe pasar de estar activa a ponerla en duel. Girarla, vamos. Si la carta ya la has usado y la tienes en duel, no puedes usar esa habilidad. El coste en cristales de la habilidad no incluye el girar a Edward. Quiere decir que, aunque gires a Edward, que es hielo, no te genera ningún CP de hielo. El coste debes pagarlo con otra carta y girar la de Edward, que te pide el coste de la habilidad. Vemos también que Edward tiene otra habilidad, que su coste es una S, en rojo. Eso significa que debes descartarte una carta del mismo nombre para poder realizarla. No tienes por qué ser la misma carta, puede ser otro Edward, el que sea. A eso se le llama habilidad especial. También hay habilidades de terreno. Son personajes con efectos que solo están activos cuando están presentes en el terreno de juego, como esta Lebreau, que le da 1000 de poder a todos los delanteros fuego. Esa habilidad estará activa siempre que ella esté en el campo. También hay habilidades de apoyo, son efectos que se resuelven automáticamente cuando se cumplen las condiciones. Normalmente suelen activarse cuando entra en el terreno de juego, como este Seymour, que cuando entra rompes un delantero de coste 3 o menos. Hay algunas cartas que tienen rasgos especiales, vamos a ver cuáles son y qué es lo que hacen. Normalmente las cartas que sacas a la mesa en tu turno no pueden atacar hasta que hayan pasado un turno completo y te vuelve a tocar a ti, pero hay cartas que tienen la habilidad de prisa, que quiere decir que puedes atacar y usar sus habilidades en el mismo turno en el que la bajas a la mesa. Eso es muy útil para hacer ataques rápidos. También hay cartas con iniciativa. Los personajes que tienen iniciativa golpean primero. En este juego, cuando bloqueas un ataque con un delantero, el daño se resuelve en las dos direcciones. Por ejemplo, si tú atacas con un delantero de 7000 y bloqueas con otro de 7000, los dos se rompen y pasan a la break zone porque el daño de ataque que tú haces y el de defensa que le reviertes es el mismo, digamos que se pegan a la vez. Pero si uno de los dos delanteros tiene iniciativa, ese pega primero y si el daño que hace iguala o sobrepasa el poder del delantero enemigo, solo se rompe el que no tiene iniciativa, porque el que tiene iniciativa pega primero. ¿Esto se entiende? Bien, es importante, son cartas muy útiles. También existe bravura. Las cartas con bravura no se ponen en duel tras atacar. Si atacas con un delantero que no tenga bravura, al atacar debes poner ese delantero en duel. Eso significa que al girarlo lo gastas y ya no puedes defender con él ni usar sus habilidades, porque ya lo has usado para atacar. Pero si tu carta tiene bravura, al atacar no se pone en duel y lo tienes enderezado para poder bloquear con él en el turno del contrincante.
También existe el congelar. Cuando congelas una carta no se activa en la siguiente active fase del propietario. Eso quiere decir que si en un turno congelo una carta en duel o girada, en el siguiente turno el propietario de esa carta no la podrá activar para usarla. Solo dura un turno. La podrá activar con habilidades de otras cartas si las tiene. Y por último está el ataque furtivo. Son delanteros o monstruos que los puedes bajar a la mesa en cualquier momento de la partida, tanto en tu turno como en el del contrincante. Normalmente los delanteros solo los puedes bajar en tu turno y en la main fase, que ahora explicaremos qué es. Con ataque furtivo puedes bajarlo como si fuera una invocación o una habilidad. Vamos ahora a ver el terreno de juego, cómo se bajan las cartas y la estructura de cada turno del jugador. Lo primero es decir que para ganar la partida puede ser de dos maneras diferentes, que uno de los jugadores se quede sin cartas para robar o que se hagan 7 puntos de daño. Los puntos de daño se cuentan con cartas y se infringe cuando un delantero ataca y el defensor no defiende con ningún delantero, porque o no le interesa o no tiene delanteros. Entonces el daño de ese ataque, en vez de ir a la carta defensora, va al jugador y se coloca una carta de tu mazo en la damage zone o en la zona de daños. ¿Cómo se estructura el terreno de juego? Los personajes se colocan boca arriba en el terreno de juego, los delanteros arriba y los apoyos abajo. En la parte izquierda superior tenemos la damage zone o la zona de daño, que es donde irán las cartas que se descartan de tu mazo, al hacerle un daño que no puedes bloquear. Hay algunas cartas que tienen habilidades X-Burst. Esas habilidades se activan automáticamente y son imbloqueables. Cuando la carta que sacas de tu mazo va a la damage zone y tiene un X-Burst, hay que hacerla sí o sí siempre. Por ejemplo, este Ifrit tiene una habilidad X-Burst y si te sale al recibir el daño, hago automáticamente la habilidad y infrinjo 4000 puntos de daño a un delantero enemigo. Así, por el morro. En la parte superior derecha estará el mazo de cartas boca abajo y justo debajo estará la break zone o el cementerio, que es donde irán tus cartas cuando las rompa el enemigo o las uses como las invocaciones, o te las descartes para generar CPs. Vamos a ver la dinámica del juego. En cada turno hay que seguir unas pautas. Lo primero es preparar los mazos. Ya os he dicho antes que el mazo debe tener 50 cartas, ni más ni menos, y solo 3 copias iguales de una misma carta. Las cartas del mismo nombre, pero diferente número de serie, no se consideran iguales. Eso os lo he explicado al principio. Cuando empieza en la partida se cogen 5 cartas y el que empieza coge una más. Cuando pasa el turno, el siguiente coge 2 cartas. Y a partir de ahí, cada inicio de turno se robarán 2 cartas siempre. Empieza mi turno. Pongamos que la partida está desarrollada y ya he atacado y usado habilidades, por eso tengo las cartas en duel. Lo primero que hacemos es pasar a la active fase. En la active fase activamos todos los personajes que teníamos en duel. Una nota importante, cada vez que cambia un turno, los daños que se hayan hecho desaparecen. Si en ese turno no han roto tu carta, volverá a tener el ataque y la defensa al máximo. Después de activar, pasamos a la draw fase, que es cuando se roban 2 cartas. Una vez tienes las 2 cartas en la mano, pasamos a la main fase 1. En esta fase se puede jugar personajes a la mesa, pagando su coste en CPs. Se pueden jugar habilidades de las cartas que tienes en la mesa, exceptuando las que acabas de bajar, o pagando su coste puedes jugar una invocación, que nosotros vamos a pagar 2 CPs y bajaremos a este delantero. Ahora no puede atacar porque lo acabamos de bajar y no tiene prisa. Una vez tenemos la main fase 1 finalizada, pasamos a la attack fase. Aquí podemos en cualquier momento jugar la habilidad del personaje o invocaciones pagando su coste, pero no se pueden bajar más personajes a la mesa. Debes hacer una declaración de ataque con cada delantero que quieras atacar. Por ejemplo, quiero atacar con este personaje de 6000, pues lo pongo en duel y ataco. Un detalle, los personajes que atacan ya no se activan hasta tu siguiente turno, que tengas la active fase. Si has atacado con uno, no puedes defender con él. Y si un personaje ha atacado una vez, no puede volver a atacar en ese mismo turno, a no ser que lo indique el texto de la carta. Y si haces una habilidad que activa delanteros y ya han atacado, los podrás usar para defender. Al defender no se ponen en duel. Una vez has lanzado el ataque, el enemigo hace la declaración de bloqueo. El jugador que defiende puede elegir si lo bloquea o no. Si no lo bloquea, el daño entra al jugador y se coloca una carta en la zona de daño. Recordad, 7 cartas en la zona de daño, pierdes la partida. Solo puedes bloquear un ataque con los delanteros activos. Como ya os he explicado antes, después del bloqueo se hace la resolución de daños. Ambos delanteros se hacen daño el uno al otro al mismo tiempo. Un delantero que recibe el daño igual o superior a su poder se rompe y se coloca en la break zone boca arriba. Todo el daño que se hagan los delanteros y los defensores, como ya os he dicho antes, permanece solo hasta el final del turno. Así que, por ejemplo, ataco con esta de 6000 y el enemigo bloquea con una de 5000. La de 5000 se rompe y mi delantero pasa a tener 1000 puntos de daño, pero sigue teniendo los 6000 de fuerza. Os explico esto con más detalle. Un delantero tiene 7000, esos 7000 son de fuerza y de defensa.
Cuando ataca, ataca con 7000 de fuerza y cuando defiende, defiende con 7000 de defensa. Si tu enemigo ha bloqueado con uno de 6000, la defensa del personaje atacante se quedará en 1000 hasta el final de turno. Si tu enemigo tira una invocación como Ifrit y el objetivo es este delantero, como solo le quedan 1000 de defensa, muere. ¿Está claro? Seguimos en la attack fase y decidimos atacar con otro delantero. Existe una modalidad de ataque que se llama ataque en equipo. Puedes atacar con 2 delanteros a la vez y los poderes se suman, pero solo lo puedes hacer si los 2 delanteros son del mismo elemento. Eliges 2 delanteros, los pones en duel y atacas con la fuerza sumada. Si son uno de 4000 y otro de 5000, atacan con 9000. Si el jugador defensor decide bloquear, el daño se divide con la fuerza del bloqueo. Si bloqueo con un delantero de 6000, le haré 6000 puntos de daño a uno de los delanteros que esté atacando y se romperá. El jugador que defiende es el que elige a qué delantero del equipo le hace el daño. Si el defensor no decide defender, entrará un punto de daño y tendrás que poner una carta en la damage zone. Una vez ha terminado la fase de ataque, viene la main fase 2, que es igual que la 1, puedes bajar personajes al terreno del juego, hacer habilidades o lanzar invocaciones, todo pagando su coste. Al terminar la main fase 2, entramos en la end fase, que se acaban los efectos de las cartas que contengan la frase hasta el final del turno. Se cancela todo el daño infligido a los delanteros que están presentes en el terreno de juego y vuelven a estar al máximo de poder, como ya os he explicado antes. Y si tienes más de 5 cartas en tu mano, cuando llegas a esta end fase, debes descartarte hasta quedarte solo con 5 cartas, y así pasar el turno al enemigo, que repetirá todas las pautas que has hecho tú en tu turno, y te tocará a ti defenderte de lo que te haga, así hasta terminar la partida. Y bueno, ya hemos visto cómo se juega. En otro vídeo os enseñaré otras cosas. Haré algunas partidas para que las veáis, cómo se juega, y alguna haremos en directo, que mola. Ahora ya sabéis cómo funciona este Final Fantasy Trendy Card Games. Es rollo Magic, pero con personajes de la franquicia Final Fantasy. Más adelante os enseñaré estrategias y truquis, dónde comprar las cartas baratas y dónde hacer tus mazos de prueba. Todo poco a poco. De momento, al que le interese que me lo diga y echamos alguna partidilla online. Venga, un abrazo gigante y espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Un abrazo grande, gracias por compartir y por los me gustas. Nos vemos en la próxima. Adeu.